Abra su Biblia, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a estar viendo hoy los versos 4 al 10. Desde ya me declaro muy por debajo de todo lo que este texto tiene para decirnos. Es demasiado, la verdad. Así que haré mi mejor esfuerzo para poder comunicar lo que aquí dice. El texto es Primera de Pedro 2, 2 del 4 al 10. Tiene como título: qué gran privilegio ser creyente. Qué gran privilegio ser creyente. Imagínense lo siguiente. Usted está en una tienda y de repente suena por el altoparlante: hay un 80% de descuento en artículos y ropas escolares. Eso suena en la tienda. La gente comienza a volverse loca porque es un gran descuento. Y más encima es marzo. Comienza el revuelo, toda la gente comienza a tomar las más prendas, más camisas, más cuadernos. La echa a sus carros y luego esa misma voz que anunció los descuentos dice: pero esta es una oferta exclusiva para los clientes que tienen tarjeta de la tienda. Los demás solo tendrán un 5% de descuento. Además, se abrieron cajas especiales para los clientes que tienen la tarjeta, exclusivas para los clientes. Termina su frase por el altoparlante este locutor y dice: no lo olvides, tendrás muchos privilegios al hacerte cliente. De la misma manera, con esta muy sencilla ilustración, quisiera que hoy podamos ver los grandes privilegios de ser creyente. El gran privilegio de la fe. El gran privilegio de creer en Cristo. Para que nuestros corazones sean animados a seguir caminando este camino de la fe. Dice el texto, lo voy a leer en la versión NBI. Cristo es la piedra viva, desechada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios. Al acercarse a Él, también ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo, llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Así dice la Escritura: miren, yo pongo en Sión una piedra angular, escogida y preciosa, y el que confíe en ella no será jamás defraudado. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa. Para los incrédulos, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace caer. Tropiezan al desobedecer la palabra, para lo cual estaban destinados. Pero ustedes, los que creen, son descendencia escogida, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios.
para que clamen y proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes, escuchen, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Amén. Gloria a Dios. Ese es el texto. Por eso le dije que es muy difícil predicar ese texto que acabamos de leer. Si nos remontamos al inicio de Pedro, dijimos que él parte mostrando cuál es la identidad del creyente, porque quiere que los cristianos conozcan la verdadera gracia de Dios y que se mantengan firmes en ella. Para hacerlo, dijimos, cuando empezamos Pedro, que era necesario que los creyentes pudiesen comprender su identidad de creyentes. Su realidad terrenal era muy dura, eran exiliados de este mundo, que además iban a necesitar seguir luchando contra la corrupción interna y también contra la hostilidad externa. Por otro lado, hemos visto que los creyentes son elegidos de Dios, poseedores de una esperanza viva, de una herencia eterna que les trae alegría a pesar del sufrimiento. Y seguros en esta identidad y esta esperanza, los hijos de Dios pueden poner su esperanza en esta gracia que les va a ser revelada cuando venga el Señor. También podrán imitar su santidad. También le temerán, también podrán amarse los unos a los otros y anhelarán la palabra de su verdad. Nuestro texto, ese fue un resumen de lo que hemos visto. Espero que se haya dado cuenta. Nuestro texto es lo que consideramos la culminación de lo que Pedro describe como la identidad del creyente y sus enormes beneficios. Nos hemos gozado al ver todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y ha sido realmente hermoso. Pero eso no ha terminado. Queda la guinda de la torta. Queda la guinda de la torta que se llama identidad del creyente. Y es la base que Pedro pone para incentivar a sus lectores a mantenerse firmes en la fe. Y la guinda de la torta es Cristo. Nuestro texto muestra cómo Cristo, al habernos acercado a Él en términos del texto y continuar haciéndolo, hace la gran diferencia en la vida de las personas. Cristo hace una gran diferencia entre los que creen en Él y los que desechan a Él. Entre quienes lo rechazan y los que creen. Hay tremendos privilegios en este acercamiento y hay un trágico fin para quienes lo rechazan. El Cristo por el cual están sufriendo los oyentes de Pedro, a pesar de ser desechado por los hombres este Cristo, hombres que por lo demás están haciendo sufrir a los creyentes inmediatos de Pedro, Dios lo ha escogido y es precioso para Dios. Vale la pena seguirlo a pesar de las adversidades que se tengan por delante. Pueden estar dispersos y con mucha oposición, pero no están separados de Dios ni de sus propósitos. Están unidos a Él por medio de Cristo y ahora son piedras vivas que hacen una casa espiritual. Y confiados en esta identidad, los lectores principales de Pedro se podrán mantener firmes en la gracia de Dios, declarando sus alabanzas y viviendo buenas vidas en el mundo.
Y debe ser lo mismo para nosotros. Entonces, mi intención, hermanos, es que seamos animados al considerar el privilegio, los beneficios de ser creyentes, al habernos acercado a esta piedra viva, escogida y preciosa, de la cual habla el texto. Será muy sencillo, serán 2 puntos. Y como mi idea es, seamos animados al considerar el privilegio de ser creyentes, de habernos acercado a esta piedra viva, escogida y preciosa. El primer punto es, ¿creyentes en quién? ¿Quién es esta roca viva, escogida y preciosa? Y lo segundo es, ¿cuáles son estos privilegios de los cuales usted me está hablando? ¿Quién es esta piedra viva, escogida y preciosa? La respuesta es fácil. Cristo es la piedra viva, la piedra angular. En primer lugar, Cristo es llamado la piedra. Está enfatizando de alguna forma una firmeza, una seguridad. En nuestro texto va a servir como el ejemplo de el fundamento donde algo puede ser construido con seguridad. Es la base sólida que sustenta las vidas. La piedra es el lugar donde el creyente encuentra su seguridad. El verso 7 y 8 la llama piedra angular, y póngame atención en esto. Es decir, es una piedra fundamental para la época en las estructuras. Era una piedra guía. La base de esa piedra constituía toda la estructura. Poner esa piedra era la base para que la estructura pudiese ser levantada. Una casa, un edificio. Era generalmente la piedra más grande, la más sólida y la más elaborada de la construcción. Una piedra angular era la piedra principal, normalmente colocada en una esquina de una edificación, y partían desde esa esquina sobre esa piedra poniendo todas las otras piedras que iban a formar el edificio. Era muy necesaria porque iba a guiar el trabajo de los obreros durante lo que durara la obra. Además, es considerada en nuestro texto como una piedra viva. No es como cualquier roca que tú y yo conocemos. Las que conocemos son inertes, son inanimadas. Esto es una piedra viva. Qué extraño. Esta frase puede significar que Jesús es quien ha resucitado. No lo sé. Además puede significar el que es Cristo, el que proporciona vida eterna a los que se acercan a Él. Y de la misma manera que quizás como la piedra en el desierto proporcionaba agua de vida a los hijos de Israel, Cristo proporciona seguridad y vida eterna a todo aquel que se acerca a Él. Ahora, ¿sabemos quién es la roca? Sabemos que es una roca viva, pero el texto de inmediato nos inunda con un lenguaje un tanto duro. Y comienza diciendo que esta roca viva ha sido desechada por los hombres, pero escogida y preciosa para Dios. A pesar de todo esto, de que esta piedra es el fundamento, de que es donde el edificio puede ser construido de una buena manera, tristemente esta piedra viva ha sido, es y continuará siendo desechada por los hombres. Razón por la cual tú como creyente experimentarás constantemente el rechazo de los hombres. En tu oficina, en tu escuela, en tu trabajo.
Tristemente, Cristo es rechazado, son rechazadas sus palabras, son rechazadas sus enseñanzas, sus seguidores también serán rechazados. Eso no es nuevo. En términos de construcción, Cristo es la piedra que realmente era la piedra necesaria para edificar la casa, pero fue examinada por los demás, por los hombres, y fue desechada. Esta piedra no es la principal. Fue desechada por los expertos constructores. Pero el arquitecto la había puesto como piedra escogida, angular, preciosa. Pero los que interpretaron los planos dijeron, no lo es. Cristo fue rechazado. Cristo era demasiado simple. Es demasiado simple, solo tienes que creer. Cristo no tenía estudios, no nació en un lugar importante. ¿De Belén podrá salir algo bueno? Era pobre, tenía amigos pescadores y pasaba mucho tiempo con pecadores. Su aspecto no era atractivo, era común. Era un caminante itinerante, considerado por muchos un charlatán. Su muerte en la cruz, en parte, significó el desprecio generalizado de su generación. Fue desechado por su pueblo, al su pueblo preferir liberar a un criminal en vez de al inocente Jesús. Barrabás. Pero su desprecio no queda sin pago. El que desprecia a Cristo tropieza por su incredulidad y su desobediencia a la palabra. Escucha, será el mismo desechado, ponme atención, hermano. Será el mismo desechado, será aquel que es desechado ahora en el presente, quien juzgará todas las intenciones del corazón en el futuro. No rechaces a Cristo, no tropieces, más bien acércate a Él y no serás defraudado. Amigo que no conoces a Cristo, quizás tienes la misma opinión y no puedes encontrar hermosura e importancia en Cristo. Es más hermosa para ti la inmoralidad, los vicios o la mentira. Tus pecados ocultos o tu amor propio son más atractivos, pero te pido que consideres, porque ese mismo despreciado por los hombres y que quizás tú estás despreciando y desplazando, es considerado precioso y escogido por Dios. Y eso es lo que importa. Dios dice que su Hijo es un Hijo amado en el cual Él haya complacencia. Él dice de su Hijo que es un Hijo amado, a quien designó heredero de todo. Aquel que los hombres desprecian, Dios lo ha escogido y lo ha puesto heredero de todo. En Él se complace, a Él oíd. Él además es el resplandor de la gloria de Dios.
Eso es lo que opina Dios de él y eso es lo importante. Cristo es desaprobado por todo el mundo que te rodea. Ese veredicto, hermano querido, es intrascendente. Te sientes presionado al decir y al que te escuchen decir, soy evangélico. Y todos te apuntan y digan, ¡guau! ¿Cómo va a creer en esas cosas que pasaron hace tantos años atrás? ¿Cómo va a creer en ese libro pasado de moda? Hay cosas más lindas, hay cosas más atractivas, hermanos amados, que no te importe para Dios. Cristo es precioso y escogido. El veredicto de los hombres respecto a Cristo es intrascendente. Tus pies deben estar sobre la roca y deben pensar que eso que el mundo rechaza es escogido y es hermoso para Dios. No cedas, hermano, ante las adversidades de la vida y ante la presión que puede ejercer sobre ti el mundo y el pecado que quizás te está asediando y le estás dando mucho paso, el desánimo, la ingratitud, la queja que tratan de hacer despreciables a Cristo y todo lo que Él tiene en alta estima, como por ejemplo su iglesia, a los hermanos, a la predicación de su palabra, a tu pastor, a la oración, a IBG en casa, a la adoración, a la comunión, al servicio a los demás. Mira bien y convéncete porque Él y sus asuntos son hermosos. Esa es la opinión que Dios tiene de Cristo y de sus cosas. No rebajemos esa mirada y dejemos que el mundo nos contamine con el rechazo hacia Cristo. Todo lo relacionado a Él es hermoso. Es lo contrario a despreciable y desechable. Es admirable y codiciable y altamente precioso. Y si Cristo es hermoso, entonces su iglesia también lo es. Imagínate, por favor, el contexto de los hermanos. En Primera de Pedro, hostilidad, persecución por creer en Cristo, tentados a no profesarlo, a no vivirlo. Pero Pedro amorosamente les dice, no se preocupen, el mundo lo rechaza, pero para Dios es precioso, es escogido. Ese es Cristo, esa es la piedra. Ahora, ¿cuál es el honor? ¿Cuáles son esos privilegios de los cuales usted me está hablando, pastor? Verso 5. Él es esa piedra viva y preciosa. Y al acercarse a Él, ustedes también son como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. ¿Cuál es el primer privilegio? Los enumeré, son 9. Dios me ayude a terminar con los 9. Escucha, yo sé que este lenguaje tú lo utilizas, pero tenemos el privilegio de ser la casa de Dios. Y yo no sé si realmente lo consideramos como tal.
Pedro utiliza la metáfora de un edificio, de una casa espiritual, de una construcción, para enfatizar una verdad gloriosa del Evangelio, que estamos siendo edificados luego de acercarnos a Cristo para llevar a cabo un servicio sacerdotal. Piedras vivas que son puestas para una casa espiritual, y una casa, hermanos amados, es para que alguien la habite. Es para vivir en ella. En este caso, para que habite nuestro Dios. Pedro sigue expresándose en términos de la ilustración de la construcción. Al acercarnos a la piedra viva que es Jesús, dice a sus lectores, vosotros mismos pasáis de muerte a vida, a ser piedras vivas también con Él. Y como piedras vivas, Dios no nos ha dejado dispersos. Aunque ellos estaban dispersados en su realidad terrenal. Y no nos ha dejado sin propósito en sus designios eternos, sino que estáis siendo incorporados en la casa que Cristo mismo está construyendo, casa de Dios. Una casa construida de ladrillos vivos. Cristo no es solamente la piedra angular de esta casa de Dios, sino también es el constructor. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice Cristo. Por supuesto, la iglesia no es un edificio, sino una comunidad de personas, pero precisamente el Señor la asemeja a un edificio mediante el verbo edificaré, porque Él ha venido con el propósito de levantar una casa donde more Dios. Este lugar es llamado por Pedro una casa espiritual. Es una casa invisible, no física, compuesta por piedras vivas que son los creyentes de los cuales Dios ha hecho su residencia. Y aunque para ti no signifique nada, es el gran privilegio del creyente. Es uno de los detalles más gloriosos del plan eterno de Dios, considerando como una construcción de una casa espiritual que sirva de morada de Dios. Si tú te das cuenta, Dios hizo eso muchas veces en el Antiguo Testamento, pasando por el tabernáculo y los templos, queriendo morar en medio de su pueblo, queriendo manifestarse, y ahora dice, hice un edificio de piedras vivas donde he decidido hacer mi residencia. ¿Es esto un privilegio? ¿Es uno de los detalles más gloriosos del plan eterno de Dios? Esta casa espiritual que les sirva de morada y este templo que formamos parte todos los que hemos sido acercados a Jesús. ¿Te imaginas que tú tuvieras el privilegio de albergar en tu casa por una noche al presidente de una nación? Ese ejemplo queda realmente corto, pero tú mandarías a limpiar tu casa, cambiarías las sábanas, limpiarías los baños, porque tu casa va a ser la morada de una autoridad terrenal y tu casa va a recibir una honra indescriptible. Vas a ser la envidia de tus vecinos. Y tú no lo vas a entender porque el presidente va a venir a dormir a mi casa. ¿Qué tengo yo? No tengo nada. Es más, me da vergüenza. Los creyentes tienen el privilegio de juntos
ser el lugar donde Dios ha decidido hacer una morada. Por eso es bello y hermoso que los hermanos habiten juntos. Por eso es hermosa la comunión, por eso es hermoso el día del Señor, por eso es hermosa la iglesia, porque es el lugar especial donde Dios ha decidido morar. Amén. Otro privilegio. 1, hacernos su morada. 2, sacerdotes para ofrecer sacrificios agradables. Al considerarnos como sacerdotes, entonces tenemos una labor, o sea, varias, pero quiero enfatizar una. Debemos servir. Somos servidores de este edificio, somos ministradores en este edificio. No somos espectadores al acercarnos a Él. Tenemos tareas que hacer. Servimos en este edificio. Sus lectores primarios, escúchame, y esto es importante, aún con toda la persecución a cuestas, debían ser la casa de Dios y además cumplir una labor sacerdotal. La adversidad, por lo tanto, no impide el servicio. ¿Escuchó? Parece que algunos de nosotros tenemos licencia cuando andamos mal. Licencias para no servir, licencias para no venir a la iglesia, y eso lo he dicho en muchas oportunidades. Hermanos, tus adversidades no implican que tú no tienes tareas que hacer. Somos una casa espiritual, somos un sacerdocio que el Señor levantó, y el sacerdote sirve, intercede, y además el sacerdote tiene acceso a Dios. Es otro privilegio que no todos tienen. El creyente tiene acceso a su Dios. Dice el texto que estos sacerdotes están para ofrecer sacrificios, y esto es realmente complejo, no comprendo del todo lo que quiere decir, pero sí sé cuáles son los sacrificios que le agradan al Señor. Yo se los voy a leer. El sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado. Tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. ¿De qué me sirve, dice el Señor, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy harto de los holocaustos. No quiero sangre de bueyes ni de machos cabríos. Aprended a hacer lo bueno, buscad la justicia, librad al oprimido, defender el derecho de los huérfanos, abogad por la causa de la viuda, y después venid y estaremos a cuentas, dice el Señor en Isaías. ¿Con qué me presentaré ante Jehová? ¿Con holocaustos? Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno, lo que Jehová pide de ti. Solamente hacer justicia, amar la misericordia y andarte contiento delante de tu Señor. Amén. Sacrifica a Dios ofrenda de alabanza, dice el Salmo 50:14. Den gracias a Jehová por su misericordia. Ofrezcan sacrificios de acciones de gracia. En el Nuevo Testamento leemos otros sacrificios aceptables para Dios. Os exhorto, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio que está viviendo santa y agradablemente ante Dios. Ofrezcamos siempre por medio de Él sacrificios de alabanza a Dios, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, Hebreos 13:15. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Amén. Privilegio 3, que se desprenden del verso 6 y 7. Los que se acercan a Él no serán defraudados. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron
avergonzados. Qué bendición, qué privilegio es acercarse a la piedra viva. En medio de un mundo hostil, engañoso y pervertido por el pecado, siempre habrá alguien en quien podamos confiar a ojos cerrados. Es probable que los expatriados del contexto de Pedro desconfiaran de todo el mundo, porque estaban en medio de mucha hostilidad. Pero podían confiar en Cristo, jamás serían defraudados. Muchos de nosotros quizás nos cerramos con otros, porque cuando nos hemos acercado a ellos, muchos nos han defraudado, dirás tú. Ten por seguro que cuando se acercaron a ti, tú también los has defraudado. Pero Dios dice de Cristo lo siguiente. Mira y anímate en medio de esto. Miren, yo pongo en Sión una piedra angular escogida y preciosa, y el que confíe en ella, escucha, no será jamás defraudado. Y remata con lo que para mí es lo más hermoso que puedo yo, desde mi gusto personal, leer. Para ustedes, los creyentes, esta piedra es preciosa. Amo esta frase. Me encanta cómo lo traduce la Reina Valera. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. ¿Y cómo no ha de serlo? Cristo es el amado de nuestra alma, porque nadie hizo por nosotros lo que Él ha hecho por nosotros. Él ha enamorado nuestro corazón, lo ha cautivado con su compasión y sus misericordias. Al rescatarnos de las fauces del infierno, dando su preciosa y valiosa vida por la despreciable vida nuestra en la cruz del Calvario. Claro que sí, para los que creemos, Él es precioso por lo que Él ha hecho por nosotros. Amén. Amén. Privilegio 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Dice el texto que los que lo rechazan tropiezan, pero los que creen ahora son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Lo que Pedro empieza a declarar son ecos de textos del Antiguo Testamento. Linaje escogido. Han sido escogidos por Dios. Su linaje realmente no es terrenal, sino divino, es eterno. Es la piedra angular quien a su vez es el constructor, quien elige las piedras que va a seguir poniendo en el edificio. Son real sacerdocio, nación santa, pueblo apartado, separado para Él, un pueblo adquirido por Dios para su posesión. Dios solamente se había referido así a su pueblo Israel en Éxodo 19, en Deuteronomio, en Isaías. Pero ahora el creyente, quien quiera que sea, aunque sea un gentil, pasa a ser parte de este pueblo que Dios ama. Amén. Amén. Por la fe en Cristo, quien quiera que tú seas, pasas a ser del pueblo amado de Dios. Hermanos, ¿eso no te causa absolutamente nada? ¿Eso no te conmueve? ¿Eso no te da alegría decir que eres del pueblo amado de Dios? Esto con el fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Y si esto fuese poco, me encanta como lo dice la NBI, si esto fuese poco, ustedes antes
Ni siquiera eran pueblo. Así es. Los comentaristas concuerdan en que está citando o hablando o parafraseando a Oseas. Si esto fuese poco, ustedes, escúchame hermano, por favor. No sé cómo llamar tu atención, pero esto es muy importante. Porque tú dices ser del pueblo de Dios, pero antes no lo eras. Y eso es un privilegio enorme. Porque al no ser pueblo de Dios, no teníamos a Dios. No teníamos su palabra, no teníamos su ley, no teníamos sus promesas. Antes, si esto fuera poco, con todo lo que hemos dicho, ni siquiera eran pueblo de Dios. Éramos extranjeros, impíos, que no tenían relación con Dios, que no tenían la palabra de Dios que los alumbre, viviendo sin Dios y viviendo sin ley en el mundo, e insisto, viviendo sin sus promesas. Solo siguiendo la ley del pecado, haciendo la voluntad del mundo, ciudadanos del infierno. Pero Dios, con su gran amor con que nos amó, nos hizo su pueblo. Gloria a Dios. Aleluya. Y ahora somos su amado pueblo. Creyente, tienes el privilegio por medio de Cristo de ahora ser del pueblo de Dios. Amén. ¿Qué implica esto? Implica que Él es nuestro Rey, que Él es nuestro presidente, que Él nos cuida, que Él nos guía, que Él nos sustenta, que Él nos guarda. Al ser del pueblo de Dios, perteneces a un privilegiado grupo de personas de las cuales Él, como dueño y sustentador, tiene todo el cuidado de ellos. Aleluya. Amén. Porque son su preciada posesión. Él los defenderá de cualquier adversario o enemigo, de cualquiera que les persiga o quiera hacer daño. Y eso es tan alentador cuando tú sabes que nadie le puede hacer frente. Amén. Aleluya. Eres del pueblo de Dios. Dios te va a defender. Dios te va a cuidar. ¿Y quién puede sacarte de su mano? Aleluya. Gloria a Dios. Piensa en cómo esas palabras resonarían, por favor, en los destinatarios primarios de esta carta que estaban siendo perseguidos, agobiados, recibiendo hostilidad, adversidades. Expatriados, no viviendo en su lugar donde habían nacido. Pero el Señor les dice, no se preocupen. Aleluya. Ustedes que han creído en mí, si bien han dejado su pueblo y su nacionalidad terrenal, ahora andan como inmigrantes ilegales durante todo este tiempo en todos estos lugares, pero no se preocupen porque ustedes tienen una nacionalidad divina. Ustedes ahora son del pueblo de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. El último privilegio que tengo es ese pueblo de Dios ha recibido misericordia.
Eso era lo que es tomado de Oseas, perdón, no lo anterior. El verso 10. Antes no eran pueblo, ahora sí. Antes eran unos indocumentados, no tenían nacionalidad. Ahora son de la nación santa, del pueblo de Dios. Su bandera es una cruz y el color de su bandera es carmesí, que les recuerda la sangre de Cristo que les dio tal nacionalidad. Y antes, ese pueblo que antes no era pueblo, pero que ahora es pueblo, tiene una característica, algo que los distingue. Antes no se había derramado sobre ustedes misericordia. Iban a perecer por sus pecados. Ahora han recibido misericordia y no morirán por sus pecados. Eso es un alto privilegio, porque esa misericordia implica que tu eternidad cambió. Y eso, hermano, yo te pido que lo recuerdes todos los días de tu vida. Te va a dar alegría, te va a dar gozo, te va a dar ánimo, te va a dar gratitud. Recuérdalo, antes no eras pueblo, ahora eres pueblo. Antes no habías recibido misericordia, ahora la has recibido y tu eternidad cambió. Gloria a Dios. Gracias. ¿Cuándo recibimos misericordia? Cuando fuimos acercados a Él por medio del Evangelio. Lo que debe producir en nosotros estas cosas es gratitud, no es apatía. Amén. Es acciones de gracia, no es hostilidad. Amén. Es devoción, no es indiferencia. Amén. Nosotros no habíamos recibido misericordia, pero compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, que no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Que Él haya tenido misericordia de ti implica lo siguiente: como están de altos los cielos de la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen, y como está lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Y como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Él se acuerda de lo que estamos hechos. La misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando nos acercamos a Él por medio del Evangelio, entonces fue que vimos en nosotros reflejado el acto de misericordia más grande que podamos tener memoria. Cuando condenados por nuestro pecado estábamos, aparece Cristo, el bueno, inocente y justo, a decir delante de Dios: yo pago todo por Él. Pero Él merece la muerte. Yo muero por Él. Antes no habías recibido eso. Ahora sí lo has hecho. Así Pedro pide que sus lectores abran sus ojos para ver la gloria de su nueva posición en Cristo.
El mundo los desprecia, pero han sido aceptados y escogidos por Dios. Ahora ellos en un tiempo, estaban sin Dios y sin luz, sin familia espiritual, sin una ciudadanía, han sido constituidos el pueblo de Dios. Amén. Amén. Termino con estas aplicaciones. Hermanos, sea para lo que sea, no olvides quién eres y la elevada y privilegiada posición en que Dios te ha puesto Amén. y quién te puso ahí. Amén. Gracias, Señor. Y recuerda que vivir para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz es una consecuencia de haber recibido todos estos beneficios. Y si quiero poner en una juguera todo lo que he dicho, voy a tratar de explicarlo con algo muy concreto y aterrizarlo a nosotros. Pensando en esto, que debemos anunciar las virtudes. Lo que somos nosotros y nuestro deber de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Consideremos nuestra comunión con los santos como fundamental y hermosa. Amén. Y que esto sea un refresco para venir a los cultos domingo a domingo. Amén. Yo te voy a explicar por qué. Cuando venimos aquí, las piedras vivas se reúnen. Amén. Y cuando tengamos la tentación de venir desmotivados al culto, y cantemos nuestras alabanzas de manera mediocre, o estemos más tentados a estar distraídos y somnolientos y desinteresados, esto que hemos visto el día de hoy nos ayude a reconsiderar cómo llegamos a este lugar. Amén. Amén. Gracias. Porque nuestra alabanza colectiva, por ejemplo, es de importancia fundamental porque Dios nos ha puesto en esta posición para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó. Amén. Es la razón misma por la cual Dios nos ha constituido de su pueblo, para que anunciemos estas virtudes. Y al acercarte a la iglesia domingo a domingo y cada semana, tómate tu tiempo para pensar quién eres. Y al unirte a otros, por ejemplo, como para cantar, renueva tus esfuerzos por reflexionar sobre el contenido de tus palabras y sobre la importancia y el deber que tienes de cantar con todo el corazón. Amén. Amén. Si te distraes con las cosas que te rodean, como suele suceder, recuerda la razón por la cual estás cantando. Amén. Hermanos, de todo corazón, no estamos rellenando cuando cantamos. Estamos cumpliendo con lo que somos. Estamos anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén.
Estás declarando cuando cantas las excelencias del Dios que te ha rescatado y de todo lo que Él ha hecho contigo. Estás muy contento porque ahora eres pueblo de Dios y estás muy contento porque estás inundado de misericordia y eso sale a través de tu cántico. Las virtudes de aquel que hizo todas esas cosas posibles. Por favor, te lo suplico, considera estas cosas cada vez que te reúnas con los demás que supuestamente debemos hacer lo mismo. Estamos puestos para declarar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Debemos declarar que Él nos ha rescatado y que todo el pueblo que ha sido rescatado pueda cantar de la misma manera. Amén. Hermanos, sí, por favor, acerquémonos a Él, piedra viva, y seremos, sin lugar a dudas, avivados. Amén. Oremos. Señor bendito, te doy muchas gracias, porque en tu misericordia una vez más tú nos has permitido ver una pincelada de todo lo que tú has hecho por nosotros. Si bien quizás para nuestra mente es complejo de digerir o entender, de asimilar, yo te pido que en tu misericordia puedas hacer resonar estas palabras, que podamos tener conciencia de nuestra elevada posición y que podamos, Señor, actuar conforme a todo lo que tú has hecho en nosotros. Que vivamos muy de forma latente todos los privilegios que tenemos de haber creído en ti. Amén. Gracias, Señor, porque no merecemos ser tu morada. No merecemos servirte. Porque nosotros te hemos fallado mucho, pero tú nunca nos defraudarás. Gracias porque nos has hecho tu pueblo. Y gracias, Señor, porque has derramado sobre nosotros misericordia. Amén. Señor, haznos consciente de todas estas cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén.